Hola, ¿qué tal? Esto es para la gente que cree y que sabe que Dios es real y que Dios obra de manera poderosa, de manera increíble. Yo tengo mucho tiempo sirviendo al Eterno y no me avergüenzo de decirlo, eh, ni me siento triste por decirlo, ¿verdad? Pero no sé si ustedes saben que a veces hay personas que cargan atmósferas extrañas. Y para comparar esto con algo de la Biblia, te voy a mencionar algo que sucedió en la Biblia y que aparece en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y fue un acontecimiento con una persona que estaba influenciada por espíritus inmundos. Ya yo sé seguro que tú te acuerdas. Estamos hablando nada más y nada menos que el endemoniado Gadareno, de Gadara. Entre todo lo que pasó ahí, tú lo puedes buscar en tu Biblia. Te voy a poner aquí donde aparece. Pero entre todo lo que pasó en ese acontecimiento ahí, sucedió algo muy importante. Y fue que el maestro le preguntó, o no le preguntó, sino que la persona le dijo cuánto eran y cómo se llamaban. Ya usted se imagina que en una persona habitar más de 6 espíritus demoníacos. Ya usted sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de que esta persona cargaba una atmósfera muy, pero muy cargada. Y negativa, obvio. Tal vez algunos lo veían, tal vez otros no. Y tomando eso de referencia, voy a hablarte de qué pasa, o en algunos lugares ha pasado, y fue algo que me pasó a mí, cuando yo me mudé en una casa. Ustedes saben que uno a veces busca casa de alquiler, donde uno pueda vivir tranquilo. Pues sucede que en una casa que nosotros nos mudamos, muy bonita, muy grande, espaciosa, ocurrió algo. Y fue que nosotros siempre, donde vamos a mudarnos, cuando íbamos a mudarnos en alguna casa, nosotros acostumbramos a orar, a clamar al Eterno por ese lugar. Porque nosotros sabemos de que hay personas que dejan cosas en esas casas y eso puede traer problemas en la vida de la persona que habita en ese lugar. Y resulta que cuando fuimos a esa casa y nos mudamos, fuimos a limpiarla para mudarnos. Resulta de que comenzaron a suceder cosas esa misma hora, en ese mismo momento, 6 de la tarde, 5 de la tarde. Los gabinetes de la cocina comenzaron a moverse solos. Y comenzamos a escuchar ruidos extraños cuando comenzamos a orar. Luego que terminamos, muy bien. Pero déjame decirte que resulta, después de varios meses de estar ahí, en esa casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. Y gracias al Eterno que Dios nos dio la fuerza y nosotros pudimos vivir en esa casa y vivir en paz. En una ocasión en esa casa, yo estaba de noche, la luz se había ido, yo estaba sacando agua de la cisterna para ir a bañarme al baño, porque no había agua y no había luz y el tinaco estaba vacío. Pues resulta que al patio, la marquesina sabe usted que queda adelante y el patio queda atrás. El patio era tan grande que había una parte atrás donde usted entraba a la cocina y ahí había algo que estaba caminando. Yo no te puedo decir que era un perro porque en ese momento no tenía animales, ni gallina, nada. Pero algo estaba pasando ahí. Cuando yo miré, lo que estaba caminando ahí me infundió miedo. Un miedo de yo salir corriendo. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Estaba todo oscuro, todos estaban durmiendo en la casa, solamente estaba yo despierto, esperando que la energía eléctrica llegara para entonces acostarme. Y cuando eso me impulsó ese miedo, yo quería salir corriendo, no te lo digo. La carne mía quería salir corriendo, pero me acordé de una palabra de Dios. Y es por eso la necesidad, aquí también hay un código, que por eso la necesidad de uno leer la Biblia y de seguir al Eterno, porque llega un momento en tu vida en que Dios te va a decir, aplica esto, aplica aquello, donde tú estás, y vas a ver la gloria del Eterno. Entonces, cuando eso me lanzó ese miedo ya de yo salir corriendo, yo sentí algo que me dijo, reprende. Y yo reprendí, extendí la mano, sin moverme del sitio, extendí la mano hacia donde estaba eso, y reprendí. Y yo dije, recuerdo que dije esta palabra, yo no te tengo miedo,
tú deberías tenerme miedo a mí. Y eso, entró una brisa y se fue de ahí. Y yo sentí que algo se había ido, porque usted siente la tranquilidad, porque usted siente la atmósfera cargada. Y eso son algunas de las cosas que nos dieron en esa casa, pero Dios nos dio la victoria y pudimos vivir ahí mucho tiempo y no volvieron a ocurrir nada extraño. Pero ¿por qué yo te digo esto? Porque a veces nosotros vamos a alguna casa, vamos a alquilar algún terreno y a veces desconocemos lo que hay en ese terreno. Y es por eso la necesidad de nosotros orar y de preguntar a los vecinos alrededores quiénes vivían ahí anteriormente. Y así el Eterno te puede revelar. Hay muchas personas que llevan un culto a la casa, hay otros que hacen un culto de oración a la casa, y eso está bien, pero tú, sea hombre o sea mujer, también debes saber que hay cosas que se ocultan. Hay cosas que se ocultan. Te voy a contar otro testimonio que va conectado con este, y esto lo leí en un libro de un escritor que le sirve al Eterno, y fue que había una oficina de abogado, y en esa oficina de abogado todos los días las personas comenzaban a llorar, a dar gritos. Y eso llamó la atención. Y la hija de este escritor fue y se lo dijo a él. Le dijo, papi, mira, está pasando esto y esto. Y el papá le dijo, yo voy a orar a Dios a ver qué es lo que está sucediendo. Cuando el papá oró, el Eterno le dijo, hay algo que está oculto en esa oficina, en ese bufete de abogados. Cuando fueron, él comenzó a revisar, encontraron un crucifijo puesto al revés, debajo de un escritorio. Y él lo rompió, oró, declaró liberación en ese lugar, y de un momento a otro ya las personas iban al otro día a trabajar y nadie se ponía a llorar, nadie se ponía a dar gritos. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que hicieron ahí con eso era para que hubiera tristeza y que nadie pueda habitar ese lugar y se fuera, y ese lugar no fuese prosperado por algún motivo. Nadie sabe qué sucedió ahí, pero eso estaba pasando. Y así hay muchos lugares. Yo he conocido muchos lugares y muchos testimonios como este, de personas que están en su casa y sienten cosas extrañas. Entonces, recuerda, cuando tú te vayas a mudar a un lugar, a habitar un lugar, ora a Dios, encomiéndate a Dios y que el Eterno te revele y te diga qué está pasando ahí. ¿Por qué? Mira, en la Biblia tú te encuentras en el Nuevo Testamento de que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que debemos andar como hijos espirituales. Y a veces se nos olvida el por qué debemos andar como hijos espirituales. Es porque hay cosas espirituales que no se ven a simple vista. Que hay que tener una búsqueda, que hay que tener una búsqueda para poder ver y permitir que Dios en su compasión nos muestre qué es lo que está pasando. No sé si tú has leído un verso que está en Efesios 6:10, que habla de la armadura, de una armadura que Pablo quería que nosotros, o el Eterno quiere, que nosotros siempre la tengamos pendiente. Y no estoy hablando de artículos físicos, no, era algo espiritual. Y hay una parte específica de esa armadura que llama mucho la atención, y es la del yelmo de la salvación. ¿Por qué Pablo, en lo que es la guerra espiritual, nos dice a nosotros, pónganse el yelmo de la salvación? Es porque aquí, recuerda que la mente es un campo de batalla. Y cuando yo estaba ahí, que eso me infundó miedo, yo quería salir corriendo. Gracias al Eterno por su compasión, yo no, él, que no pasó más de ahí, que el Eterno me dio la fuerza para poder salir de esa situación ileso, gracias a Dios. Otras personas también no pueden decir lo mismo, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir con esto es que hay atmósfera en lugares, hay gente que está en un lugar y dejan tristeza, dejan violencia, dejan ahí ocultismo, dejan ahí muertes incluso, muchísimas cosas que a veces nosotros no sabemos que eso está ahí. Por eso es la necesidad de usted orar, por eso es la necesidad de usted buscar de Dios, y por eso es la necesidad de usted andar espiritualmente en los caminos del Eterno. Si esto te ha servido, espero que lo compartas con alguien, ¿verdad? Y recuerda, si hay algo que está pasando en tu casa, si hay algo que está pasando raro, que tú dices esto no está bien, ¿por qué de repente nos ponemos a discutir? ¿Por qué de repente pasa tal cosa? Es porque hay algo ahí, hay alguna puerta que se abrió, y eso puede estar trayendo esas aflicciones y esos ataques en ese lugar. Recuerdo también un verso que el Eterno hizo un milagro y el Eterno le dijo al ciego, vete a tu casa y no entres a la aldea. La pregunta es por qué el Eterno manda a este hombre a que se vaya a su casa y no salga. ¿Sabe por qué? Era porque en el área que este hombre estaba había una contaminación. Y así hay lugares que nosotros habitamos que están contaminados. Hay ambientes que están contaminados. Creo que hay un salmo que dice huestes espirituales de maldad, potestades. Entonces ya tú sabes a qué yo me estoy refiriendo.
Así que si en algún momento tú has sentido esto, y yo creo que yo debería orar, ¿verdad? Vamos a orar. Si tú tienes fe, no importa en el lugar donde tú estés, no importa lo que esté pasando en tu casa, no importa lo que esté pasando donde tú te encuentres, yo creo que el Eterno te puede liberar y yo creo que el Eterno puede traer paz a ese lugar. Pero debemos comenzar entendiendo antes de orar, porque tenemos que orar con sabiamente. Debemos saber que Dios quiere que nosotros le busquemos, que Dios quiere que nosotros hablemos, que Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él. Así que es algo que tú tienes que saberlo de antemano. Dios te está esperando. Así que, Padre, yo oro en este momento. Si me ve con los ojos abiertos, tranquilo. Yo oro, Padre, en este momento por esos hogares que están pasando situaciones como la que acabamos de mencionar, Padre amado. Si hay algún hogar donde hay problemas, hay violencias, hay insomnio, se escuchan pasos de noche, se escuchan cosas moverse de noche, no hay paz en esa casa, Padre, yo te pido en este momento, en tu infinita compasión y por los méritos de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, que tú, Padre, traiga paz a esa casa y que tú toques el corazón de esos integrantes de esta casa para que puedan buscarte. Trae libertad, trae liberación a esos hogares, Eterno. Y no importa el pacto, no importa lo que se haya sembrado en esos lugares, yo sé, Padre amado, que tú puedes romper toda altimaña de la tiniebla en esos lugares. Así que yo declaro paz, yo envío la palabra, creo en ti, Señor, no por mi palabra, sino por la tuya, de que tú puedes traer libertad y de que tú puedes sanar y traer paz en esos lugares, Eterno. Revélale a ellos, aún en el silencio de la noche, que ellos puedan ver lo que está aconteciendo y por qué está pasando, y que puedan acercarse a ti, que puedan venir a ti y ver la victoria que tú le darás, Padre. Amén y amén. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video. Así que, bye bye.